¿Qué tal? Buenos días. Hoy es viernes 31 de enero de 2020. Les saluda Wendy Monterrosa. Hoy hablaremos del proceso de antejuicio que pidió el fiscal de la República contra el diputado de Arena y expresidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, por vínculos con pandillas. La Fiscalía tiene en sus manos un video que le incautó al testigo criteriado Noé como parte de la operación Cuscatlán, donde se muestra a Quijano conversando con líderes de grupos criminales. Hay que recordar que en el tema de reuniones y encuentros de políticos y líderes de pandillas, este no es un caso aislado ni tampoco una práctica nueva. Investigaciones periodísticas han revelado cómo el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, también se reunió con pandillas, al igual que lo hicieron miembros del FMLN y 2 funcionarios del gobierno actual. Hablaremos también del desempeño del sistema judicial en la resolución de casos emblemáticos o conocidos de corrupción. Comenzamos. Bien, y para hablar de estos temas, damos la bienvenida a nuestro panel de esta mañana. 3 abogados nos acompañan en el estudio: René Hernández Valiente, y también está con nosotros Francisco Beltrán Galindo y Raúl Mirón para hacer este análisis de estos casos que hemos anunciado esta mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Francisco? Bienvenido. ¿Cómo está? Un gran gusto estar aquí con usted y con estos colegas, mucho mejor. Perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, buenos días. Buenos días. Es un honor compartir. Buenos días, Wendy. Gracias. Dos distinguidos colegas. Perfecto. Les recuerdo que estamos en las redes sociales para que desde ya nos envíe sus preguntas, comentarios, reacciones de los temas que vamos a abordar esta mañana. Estamos en las diferentes cuentas en Twitter, República 33 TV, nos encuentra en WhatsApp 7318 7627, en Facebook República TV 33 y en la página web www.canal33.tv. Bien, para poner en contexto, vamos a ver una publicación sobre ese tema del proceso de antejuicio que anunció recientemente la Fiscalía General de la República, un documento que ya está en manos de la Asamblea Legislativa y que los diputados comenzarían a analizar este proceso por 2 delitos en concreto: fraude electoral y agrupaciones ilícitas. No sé si producción tiene listo ya la publicación. Ahí tenemos la publicación de la prensa gráfica. Por ejemplo, dice: Quijano hizo 6 ofertas. Según la Fiscalía, prometió que como presidente apostaría por la reinserción de los pandilleros, que lucharía por eliminar leyes contra las pandillas y que apoyaría a las alcaldías donde la MS-13 y el barrio 18 habían hecho treguas para no delinquir en los denominados municipios santuarios. Eso no fue lo único, dice. También ofreció destinar unos 100 millones para programas de rehabilitación de pandilleros canalizados por alcaldías y puso a disposición los cuarteles del Ejército en Chalatenango y la Fuerza Naval en La Unión para montar granjas en beneficio de las pandillas, según documentó la Fiscalía General de la República. Y también vamos a ver unas declaraciones que dio recientemente el diputado Norman Quijano. Ahí tenemos otra publicación. Dice: sostiene que no se reunió con pandillas en la campaña. Dice Norman Quijano: presenté mis propuestas o plan de gobierno a todo aquel que quiso escucharlas. Me reuní con diferentes sectores de la vida nacional. Todo el requerimiento se sustenta en declaraciones de un criminal frente a mi palabra, una persona que toda la vida se ha dedicado a trabajar y cumplir la ley. Vamos a ver declaraciones que dio en conferencia de prensa el diputado Norman Quijano, pero lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es su lectura sobre esto que estamos observando de este proceso de antejuicio y la decisión y la actuación de la Fiscalía General de la República? Bueno, en primer lugar, pues la verdad llama un poco la atención y es positivo desde el punto de vista de la actuación del fiscal general Raúl Melara que haya dado este paso. Desde ese punto de vista, porque sabemos que a él se le ha cuestionado precisamente cierta independencia o cierta vinculación material por elementos que surgieron a la luz antes de su elección. Entonces, como un primer punto, bien por el fiscal general, porque nos da una muestra de independencia. Ahora, que tenía que hacerlo, pues al fiscal no le quedaba más remedio. Recordemos que en el proceso de la operación Cuscatlán,
el mismo juez, si no me falla la memoria, Godofredo Salazar, juez especializado de sentencia, recriminó a la Fiscalía, le llamó la atención de por qué no se había extendido no solo la investigación, sino el procesamiento de todos esos involucrados que fueron revelados por el testigo criteriado Noé. Y prácticamente le llamó y le conminó a abrir esa investigación y hacer el proceso. Entonces, el fiscal está obligado, así, sin ninguna discusión, está obligado por mandato constitucional, por mandato legal, no solo a abrir la investigación, sino que a procesar, y no solo en este caso al que por hoy es el principal señalado, que es el principal mencionado, que es el diputado Norman Quijano, por su calidad y el fuero que tiene, sino a toda esa cantidad de otras personas, funcionarios actuales, públicos, exfuncionarios y otras personas más que han sido mencionados, pero cuyos nombres todavía nosotros no conocemos, pero que son muchos más, no solo del partido Arena, sino también del partido de FMLN, y en esto hay que decirlo, nadie tiene las manos limpias. Creo que todos los partidos políticos, muchos representantes de esos partidos políticos están, si vamos a buscar debajo de la alfombra, debajo de la mesa, están vinculados en ese tipo de tratativas o negociaciones, vaya. Así es que considero que como un primer punto de partida, esto es lo que había que hacer. Y es el primer paso, presentar la solicitud de antejuicio ante la Asamblea Legislativa, que por cierto, yo estuve dándole seguimiento el día de ayer, y no logré encontrar que haya pasado en el pleno, en la plenaria de ayer, hacia la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Me queda un poco la duda, porque se entendía que estaba agendado. Sí. Porque el primer paso, cuando entra la solicitud de antejuicio que presenta el fiscal, es trasladarla por decisión del Pleno a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, que es la que va a evaluar la solicitud, que me dicen que es un documento de 154 páginas. Entonces deberá, por supuesto, tomarse el tiempo para verificar que reúne todos los requisitos de forma, ¿sí? De forma legales para que pueda ser admitida y dada a trámite. Entonces, en ese primer momento estamos, y creo que pues para no robarles más tiempo aquí a los colegas, les dejaré la oportunidad para que pues sigan expresándose en ese punto, pero sí me parece positivo que haya un primer paso y pues esperemos que el proceso siga y a ver qué nos trae. Doctor, su valoración sobre lo que estamos observando en estos días y la actuación de la Fiscalía. Coincido con Raúl en cuanto a que el fiscal tiene el compromiso de buscar la verdad cuando hay un señalamiento de un ilícito penal y cuando el señalamiento es hacia un funcionario público, está en el compromiso, si tiene los elementos básicos, yo no digo una prueba contundente de culpabilidad, pero si hubiera indicios de participación de un funcionario en iniciar el trámite del antejuicio, el desafuero. Este no es otra cosa más que de parte del fiscal, una búsqueda de la verdad. Este no es un juicio de culpabilidad o inocencia a nivel legislativo. El foro tiene, como constitucionalmente existe, esa caparación protectora de los juicios que llamamos los abogados juicios fictos. Y para eso existe todo este procedimiento para desaforar a una persona. El juicio de inocencia culpabilidad se tendrá que dar en una cámara de lo penal de San Salvador, en la primera o en la segunda, y si fuera culpable, con recursos de apelación ante la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. ¿A qué busca todo esto? La verdad. Esto tiene, a mi juicio, también un valor jurídico que debe ser apreciado. Para eso estamos aquí, los distinguidos colegas que son también muy acuciosos en el campo del derecho, muy observadores y con muy acertados comentarios. Jurídicamente, lo que hablamos esta mañana, los tres, jurídicamente tiene un gran problema el fiscal porque tiene temas difíciles de evidenciar con una cinta de video. Vamos a ver. El delito de asociaciones ilícitas supone una participación activa hasta grupal, por lo menos dos o más que se unen para la comisión de un delito. El delito de fraude electoral implica que una persona, o el imputado, el señalado,
está influyendo en el voto de alguien o hace fraude en una mesa electoral, en los resultados electorales. Entonces implica, por un lado, una presión hacia un voto inclinado fraudulentamente, y la otra es cambiar el resultado de una elección. La tiene difícil el fiscal. Yo no veo cómo en un video... Para sustentar ese delito... como sí. en un video, exactamente, como en un video o a través de un testigo criteriado que no tiene prueba complementaria alguna, esto va a lograr evidenciarse. Pienso que es difícil. Ahora, el fiscal lo sabe, desde luego, y el fiscal que esté en el caso debería saberlo. Yo vi las personas que manejan esto, y yo pienso que esto no era un caso para novatos. Al final vamos a hacerle el favor, si los resultados no son positivos para la fiscalía, en decir, bueno, estaban aprendiendo estos muchachos, pero muy mal que lo hagan con la reputación de un político súper reconocido, con una trayectoria como la de Norman Quijano. 1, 2, no es el único que debería estar señalado. Es decir, ahí hay una participación de más personas que sí es cierto que trataron de influir en pastores sin saber que eran maderos, o sí sabiéndolo, pues tratar de influir en que no perjudiquen un evento electoral. Entonces, si hay más personas, tendrían también que ser incriminados para ver su nivel de responsabilidad. Insisto, al final, este no es un juicio de si es culpable o inocente a nivel de Asamblea Legislativa. En segundo lugar, lo que se busca no es una culpabilidad, sino la verdad que arroja la investigación en un proceso. Bien. Doctor, ¿cuál es su interpretación sobre lo que dice el doctor Hernández Valiente? Y hasta el momento, pues, de acuerdo a lo que se ha presentado, hay 5 pruebas. Una, este video, alrededor de 30 minutos que tiene en sus manos la Fiscalía General de la República, en la que se ha conocido, pues, un pequeño fragmento, el testimonio del testigo criteriado Noé, investigaciones periodísticas, pero también escuchas telefónicas. ¿Está usted de acuerdo en que por lo menos este delito de fraude electoral no está bien sustentado o tiene algunos vicios? En el requerimiento de la Fiscalía plantea una cosa muchísimo más grande de lo que es el tema de Norman. De hecho, creo que Norman es el que menos debería estar metido en todo esto, pero supongo que lo han hecho por el fuero para arrancar ahí como para romper capote. Coincido con René que leyendo el requerimiento yo no veo que contra Norman haya un caso. Sin embargo, en toda la narrativa que hace la Fiscalía, lo que trata de plantear es que existen 2 estructuras de políticos relacionándose con pandillas. Una estructura por el FMLN, que la pone desde que comienza la tregua y después la continúa hasta la primera vuelta de la elección en la que sale ganador Sánchez Serén, en donde según ese reportaje, el FMLN pacta con la pandilla que obstaculicen los votos en sus colonias de las personas que ellos saben que no son del FMLN y que potencien que voten los del FMLN. Y para eso, entiendo yo, ese no lo conozco, existe un video y algunas escuchas en ese sentido. Luego está el tema, que es otra situación diferente, que es cuando el alcalde de Ilopango con el actual alcalde de San Salvador se reúnen para llevar un dinero y discutir algunas cosas que inclusive ahí se menciona de que si les parecía un cierto candidato para ministro de Seguridad y cosas así. Y luego está el incidente de los pastores, que de acuerdo a un colega que tuvo acceso completo a toda la transcripción del video, me dice, mira, yo ahí no encuentro que haya una oferta de fraude electoral, porque lo que pasa, según este colega, es que toda la presentación es como que un político estuviera hablando de las ofertas de su plan de gobierno a personas X, hayan sido pastores o hayan sido pandilleros.
de acuerdo a esa prueba, entonces esa figura de la agrupación ilícita me parece que no aguanta el ácido de pasar en el antejuicio. La otra, la cuestión del fraude electoral, a mí en relación con Norman tampoco me suena, porque no hay un acuerdo, al menos según la prueba presentada por la Fiscalía. Lo que sí hay es la declaración de un testigo que dice que otro pandillero le dijo que Norman le dijo. Pero eso en materia penal no es prueba. Es decir, que a mí alguien me diga, fíjate que supe que Norman le dijo porque resulta que el que estuvo allí me contó que Norman le había dicho tales y cuales cosas. Eso no se puede validar a no ser que presente al testigo que fue el que estuvo en esa supuesta reunión. Porque de acuerdo con el testigo Noel, habla de que llegan donde los pastores, que se reúnen a nivel de todo el mundo allí, pero Noel dice, y después dice Norman Quijano le pidió reunirse en especial con una persona en una habitación separada. Y esa conversación, el tal Noel no la escucha. Pero entonces el otro, cuando sale, le cuenta que Norman le había hecho, no me acuerdo qué cosa. Por lo que yo he sabido, esa es la única prueba que pudiera implicar algo que fuera un delito. Pero eso no es prueba, entonces... Pero el solo hecho, doctor, de que un funcionario se reúna con miembros de grupos criminales, ¿no constituye eso un delito? Vamos a ver, este es un tema que hay que verlo bien. La pandilla es una realidad territorial. Y al ser una realidad territorial, no hay funcionario público que tenga gestión en el territorio que no tenga que tratar con la pandilla. Si un alcalde quiere llegar a una colonia como La Campanera, por ejemplo, tiene de alguna manera, alguien de su séquito va a tener que ir a hablar y avisar que va a llegar el alcalde y hacer un par de cosas. Entonces, separemos lo que es decir hablar con pandillas, porque son una realidad y yo creo que las mismas empresas cuando mandan a sus vendedores tienen que hacer relaciones de extorsión y todo eso. Separemos ese concepto de una organización que se dedica a usar la estructura criminal de la pandilla para hacer cosas. Son dos cuestiones diferentes, entonces... Vamos a quedarnos hasta acá, doctor, porque es importante ese elemento, pero vamos a regresar, tengo que hacer un corte y les recuerdo que estamos en las redes sociales para que nos envíe sus preguntas, comentarios, reacciones sobre estos temas que tratamos esta mañana. Estamos en la cuenta de Twitter como República 33 TV, en WhatsApp 7318-7627, Facebook República TV 33 y en nuestra página web www.canal33.tv. Regresamos enseguida. Bien, estamos de regreso esta mañana hablando del proceso ante juicio contra el diputado Norman Quijano y un balance del sistema judicial. En el estudio nos acompaña el doctor abogado Francisco Beltrán Galindo, también Raúl Mirón, abogado, y el doctor René Hernández Valiente para hacer este análisis. Vamos también a sumar a esta conversación, a esta evaluación sobre estos casos, a Marcela Galeas. Ella es abogada y especialista en Derecho Penal, que está con nosotros vía Skype. Marcela, buenos días, gracias por estar con nosotros en República. Buenos días, Wendy, buenos días a mis colegas que están en el panel y a la teleaudiencia de Canal 33. Marcela, usted ha emitido ya su valoración sobre este proceso de antejuicio con dos delitos en concreto que lo hemos estado conversando al inicio del programa, agrupaciones ilícitas y también fraude electoral, que es lo que está argumentando la Fiscalía General en este informe bastante extenso que ha llevado a la Asamblea Legislativa. Usted ha señalado que en estos dos puntos en concreto hay varios vicios. Me gustaría que nos explicara cuáles son esas fallas que usted ha identificado, cuál es su valoración y cómo se sustentan. Así es, Wendy. He estado escuchando a los colegas y también he de sumarme a las valoraciones que ellos hacen
En un primer momento, en la solicitud de antejuicio que realiza el señor fiscal general en contra del señor Norman Quijano, hay algunos defectos en cuanto al juicio de tipicidad. Hablan de agrupaciones ilícitas. Esta conducta está sancionada en el artículo 345 del Código Penal. Ese artículo colige una serie de características que deben de poseer las agrupaciones ilícitas. En un primer momento hablan de un carácter temporal, también habla de que debe ser constituida por más de 3 personas, también de que debe de tener un carácter de permanencia. Esta situación difícilmente la van a lograr probar el ente fiscal con solamente una reunión. Hasta donde tenemos acceso o hemos tenido acceso, la población únicamente se cuenta con video. Presumo que también está la prueba pericial de este video, el testimonio del testigo clave Noé, pero fuera de esto no habrían mayores elementos para determinar la permanencia y sobre todo la estructura a la que le están imputando al señor Norman Quijano. Eso por un lado. También mencionar que en el artículo 295, que es la otra del Código Penal, que es la otra conducta que se le imputa al señor Norman Quijano, que es el fraude electoral, específicamente hacen alusión al literal B, si mal no recuerdo. Entonces, ahí habla esa conducta de prometer o de pagar. Esta conducta realmente se refiere a recibir por parte de la agrupación ilícita en esta situación por el grado, estamos hablando de las pandillas, de recibir dinero. En el video no consta que este prometiera dinero. En el video consta que este promete un beneficio de reinserción. Entonces, en cuanto a esto, no se estaría cumpliendo el tipo penal que le están imputando. Hasta ahí mis valoraciones en cuanto a la imputación de esto. También hay que tener en cuenta la manera en que se está socializando y publicando un elemento que debe ser incorporado como prueba dentro de un proceso penal, dentro de un proceso judicial. ¿Por qué? Porque existen principios probatorios de idoneidad, de transparencia, de inmediación y de defensa que se debe valorar para la incorporación de esta dentro del proceso. No puede ventilarse de la manera que se está haciendo. Marcela, usted en su análisis también plantea que al hacerse público un pequeño fragmento de este video que hemos conocido a la luz de algunas investigaciones periodísticas, esto pierde valor como prueba consecutiva. Si nos explica, por favor, dónde está sustentado esto y de todas las pruebas que se tiene, porque también, ya lo hablábamos, está el testimonio del testigo criteriado, investigaciones periodísticas que también arrojan elementos importantes, escuchas telefónicas. Si todas estas pruebas que se tienen, aparte del video que tiene en sus manos la Fiscalía General de la República, podría tener valor en el momento de hacerse público este pequeño fragmento del video. Sí, Wendy. Sucede que cuando hablamos de elementos probatorios, estos deben de darse o de proporcionarse dentro de un proceso penal y debe de regirse por unas características y principios que el mismo Código Procesal Penal colige. Cuando se habla o se socializa o se difunde un video de carácter probatorio, lo primero que hace es difícilmente no va a llegar al conocimiento del juez. Entonces ahí estaría perdiendo el juez un poco de independencia o de imparcialidad al momento de juzgar esta conducta imputada al señor Norman Quijano. ¿Qué sucede? Existe, según la doctrina, la teoría del fruto del árbol envenenado o la teoría del fruto envenenado, que indica que toda prueba o todo elemento que se va a sumar al proceso, que se va a incorporar al proceso, debe ser obtenido y reproducido de una forma lícita, de una forma que no
se encuentre en desventaja ninguna de las partes y que esté en beneficio de las partes procesales, es decir, que tanto el acusado como en este caso la parte contraria también puedan utilizarlas y se incorporen debidamente al proceso. ¿Qué sucede en este punto? Que podría ejercerse sobre el juez que conozca de la causa, después de pasado el antejuicio, se puede ejercer una presión mediática, una presión popular en cuanto al conocimiento de este video. Entonces no estaríamos hablando de una independencia judicial con respecto al conocimiento previo de la prueba. Perfecto. Marcela, le agradezco mucho por su valoración sobre este caso. Muchas gracias. Pase buen día. Gracias. Buenos días. Vamos a hacer una pausa, pero vamos a retomar rápidamente este análisis. Regresamos en breve. No nos cambie. Bien, regresamos 7 de la mañana con 9 minutos. En el estudio nos acompañan 3 abogados analizando el caso, el proceso de antejuicio en concreto de la Fiscalía General de la República contra el diputado y expresidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, por supuestos vínculos con pandillas. Nos acompaña en el estudio el doctor René Hernández Valiente, también está con nosotros el doctor Francisco Bertrán Galindo y el doctor Raúl Mirón. Me gustaría, para tener un poco más de contexto, ver algunas publicaciones sobre este tema que han salido pues a la luz y que arrojan elementos importantes. Ahí tenemos el Faro con una de las investigaciones que también se han conocido. Dice Eduardo Barrientos, vicepresidente de organización del COENA. Hay lugares, dice, y le soy franco, donde para entrar hemos tenido que pagar, yo no sé si a los pandilleros, pero el jefe de la clica, por ejemplo, nos ha llegado a decir, mire, aquí no entra sino tal cosa. No digo pagar necesariamente en dinero, pero puede ser en otra forma. Dice, aquí no entran si no hacen tal cosa. Y hemos tenido que topar, pues, porque hemos querido entrar. Eso lo dijo en su momento Eduardo Barrientos. También tenemos otro fragmento de publicación. Nayib Bukele también pactó con pandillas. De la información de todas estas fuentes y de documentos oficiales se desprende que la relación del gobierno municipal de Nayib Bukele con pandillas no se definió por un solo acuerdo que estableciera un marco permanente de entendimiento, más bien se trató de una suma de tratos cotidianos que posibilitaron a la alcaldía intervenir las principales plazas y cuadras del centro histórico, proyecto insigne de Bukele, así como tener acceso a algunas de las comunidades donde el control de las pandillas es muy fuerte. Y aquí, justo en esto, quiero retomar lo que ya nos decía el doctor Bertrán Galindo en la primera parte. ¿Cómo se establece, Raúl, esa diferencia de, en un contexto complicado de El Salvador, con una situación de violencia altísima, donde muchas empresas, organizaciones, gente en general, donde viven también, tienen que pedir permiso para poder entrar a los territorios que están controlados por estos grupos criminales, pero por otro lado estamos viendo casos de funcionarios sentándose, reuniéndose con pandillas a la luz de estas investigaciones, donde les proponen y les plantean su plan de gobierno? ¿A dónde se establece esa diferencia? Sí, la verdad que es lamentable, Wendy. ¿Y qué dice la ley sobre esto? Porque es importante, sí, ¿no? Por supuesto, está fuera de toda legalidad, sin discusión alguna, que un político, un candidato, un aspirante, un funcionario tenga reuniones con pandillas y haga ofrecimientos. Eso es completamente ilegal por cualquier lado que se le vea. De ninguna manera tampoco es justificado que ante la incapacidad del Estado y las instituciones que nos han llevado a un punto en el que, como bien decía el doctor Bertrán Galindo, pues prácticamente las mismas empresas pagan extorsión, pagan para entrar, los mismos políticos han reconocido, y hay una evidencia que acaba de mostrar acerca de ello, que tienen que pedir permiso a las pandillas porque quienes controlan los territorios lo siguen haciendo. O sea, no es que el plan control territorial pues ha venido a solucionar este problema, que ese es otro tema y tal vez otro día lo vamos a platicar, pero el control territorial lo siguen teniendo las pandillas. Entonces, una cosa que incluso en la realidad que golpea y que te impone es
llegar y pedir permiso, porque pues ni modo, a esto nos han orillado, a esto nos han llevado los políticos que nos han gobernado, que nos han desgobernado, y otra muy diferente es que un político se siente con un pandillero, así sea 5 minutos, a hacerle un pedido, así sea pedirle permiso, y este pandillero, o sea, no tenemos una venda en los ojos, no le va a decir sí, pase adelante, así porque sí, porque son delincuentes y saben que desde el momento en que los buscan tienen también ellos un poder fáctico real, pero poder político. Les han dado poder político, la tregua les dio un poder político. La pasividad y la omisión con que las autoridades y los gobiernos que hemos tenido trataron este tema, le dieron ese poder político a las pandillas. Entonces, venir a justificarse en cuanto a que no había otro remedio, eso es mentira. Eso es una burda mentira. Cualquier promoción, y quizás haciendo una acotación al tema del fraude electoral, porque también quiero decir, estamos como evaluando, si es cierto, tiene razón la colega Marcela Galeas, en el tema de la licitud de la prueba, la cadena de custodia, la utilidad, la idoneidad, la pertinencia de la prueba, etcétera. Pero ya estamos hablando de temas meramente procesales, que esos se van a discutir si este caso, si este antejuicio, al final se declara que hay lugar a formación de causa y pasa a la Cámara Primera de lo Penal y luego a la Cámara Segunda si llega a juicio. Pero ese es el punto de vista meramente procesal, que tiene también otro matiz, que lo hablábamos en el entretiempo. No nos perdamos solo en el análisis jurídico, porque posiblemente, y coincido, hay debilidades en el planteamiento del caso, hay debilidades en la prueba, pero como decía al principio, en el estado en el que estamos en este momento, no estamos juzgando, la Asamblea no es un tribunal, es una especie sí de juicio político, hoy que está de moda con el tema del juicio de Trump, es un mini juicio político, donde no hay una verdadera valoración probatoria, donde la Comisión Especial de Antejuicio y el Pleno de la Asamblea no actúan como un juez. Hay un fiscal elegido del seno de los mismos diputados, un defensor, se presenta, se discute por la Comisión Especial de Antejuicio los elementos, si hay elementos suficientes de convicción, elementos necesarios mínimos para creer que hay una causa, punto. Hasta ahí, la prueba puede tener 1001 vicios, 1001 defectos, pero ya será entonces la sede judicial la que tenga que dirimirlo. Entonces, ¿es esto entonces un análisis que debemos centrarnos hoy por hoy en lo jurídico? No, hoy debemos centrarnos más hoy por hoy en lo político. Y sí creo que sería para la población sobre todo que quiere justicia, porque al final la gente lo que quiere es justicia, porque esto es ingrato, sea o no, porque respetando la presunción de inocencia del diputado Norman Quijano y de los que sigan siendo señalados, respetando su presunción de inocencia, no podemos negar que estos eventos han pasado, y si no fue uno, fue otro, pero lo han hecho. Y esto, pues es una traición a la gente, y la gente necesita ser reparada de esa vil actitud que han cometido los políticos. Entonces, políticamente hablando sería lo peor que puedan hacer, estarnos haciendo un show político, un show que trate de victimizar al diputado Norman Quijano, un show que trate de hacernos creer que algo se hizo, pero que al final pues no pasó nada. Y el tema es, la pregunta final es, ¿cuál es el escenario? ¿Se va a desaforar o no se va a desaforar? Porque quizás ahí está lo principal, porque ya sabemos que si hay un desafuero, entonces tendrá que pasar a la fase judicial y allá pues entonces tendrán que controvertir esas pruebas. Un gran desgaste político, por supuesto, al que se va a tener que exponer el Partido Arena. Y en un contexto electoral. En un también, contexto sí. preelectoral. Entonces, esto por eso digo, más que jurídico, es un tema eminentemente político. Y yo no voy a pensar, ni quiero pensarlo, que la Fiscalía se vaya a prestar a algo como eso. Bien, sobre lo que apunta Raúl, también es importante establecer cuáles son esos factores que también han afectado, podrían afectar este proceso, y me gustaría que viéramos unas declaraciones de la abogada Ruth López que las dio recientemente en la entrevista 8 en punto. Vamos a ver. Primero creo que estamos claros de que estamos ya ante un proceso electoral. Y esto es parte precisamente del proceso electoral. Desafortunadamente estos temas terminan uniéndose, vivimos todo el tiempo en procesos electorales, ¿no? Y también llama la atención sobre este asunto en que ha habido realmente un trato diferenciado, más allá de que él tiene un fuero y por tanto hay que seguir un procedimiento administrativo especial, en este caso vinculado al penal, y otro caso es el caso de el alcalde de San Salvador y de otras personas que han tenido y que hemos visto todos videos y hemos escuchado audios
que realmente resulta un poco raro, ¿verdad?, la actuación de la Fiscalía, porque con unos sí y con otros no. Ese es un punto también importante, doctor, ¿cómo se explica la actuación de la Fiscalía, en este caso específico del diputado Norman Quijano, donde tiene que pasar, lógicamente, el proceso de desafuero, pero estos casos que hemos conocido desde 2013, 2014, de otros funcionarios, de otros representantes de partidos políticos que también han tenido vínculos con las pandillas, hay pruebas sobre eso, hay investigaciones periodísticas, y la Fiscalía no ha procedido contra ellos? Bueno, la Fiscalía tiene su propio criterio y tiene su decisión a veces indicada por la prudencia, a veces indicada por la ausencia de prueba en un caso que inhibe a la Fiscalía a iniciar un proceso acusatorio contra alguien si no va a poder evidenciar absolutamente nada. Yo quisiera referirme y ampliar un poquito lo que dice Raúl en cuanto a qué es lo que tenemos enfrente. El juicio político no se maneja en el tribunal. En el tribunal lo que priva es el derecho como un marco jurídico que delimita el escenario, la cancha en donde la acusación y la defensa tienen que hacer sus valoraciones para buscar una verdad que al final el juez es el que decide si se ha evidenciado o no se ha evidenciado, y si se ha evidenciado suficientemente, dar una sentencia condenatoria y una sentencia absolutoria. Pero el escenario lo marca el derecho, no la política, porque la política es desde la óptica del ciudadano, desde la óptica de los partidos políticos, desde la óptica de la presidencia de la República, que ya se inmiscuyó el presidente de la República. Entonces eso amerita un comentario, claro que amerita un comentario. Entonces yo lo que pienso es que el derecho tiene que funcionar como un instrumento de convivencia social. La política no. La política busca el voto electoral. El derecho es lo que busca la verdad, la justicia que impere. Entonces, nosotros abogados estamos definitivamente obligados a hacer una defensa del instrumento jurídico que nosotros manejamos para tener en realidad un beneficio social que les dé niveles de convivencia pacífica y que resuelva los problemas también dentro de ese marco de convivencia. En el caso de Norman, el derecho nos pareciera que no está importando mucho. Pareciera que lo que más importa es lo político. ¿Por qué? Porque estamos frente a unas elecciones. Entonces, ¿qué se busca en el caso de acusar a Norman? Que no llegue diputado, que se le reduzca su caudal de votos y que no sea diputado, que no ni siquiera vaya de candidato. Esto es lo que busca el juicio político. Y este es en realidad un parteaguas político, porque el derecho está pretendiendo ser ignorado y al final es lo que va a prevalecer. Entonces van a decir, caramba, es un juicio emblemático, como dice el ISD ahora, cuando tiene casos que no le gustan, que los deberíamos de ver también. Sí, también más adelante lo vamos a ver, por supuesto. Entonces yo creería que el caso de Norman, y nos ha tomado bastante tiempo de esta entrevista, el caso, ¿verdad? Sí. Yo creo que es lo que está en actualidad no lo ameritaba, porque en síntesis... Hay muchos elementos, doctor. En síntesis, la cancha está marcada por la Constitución. Es en el Poder Judicial que te tiene que dar la contienda de si sí o no, si hay prueba o no, no en el campo del escenario político, porque ahí todo el mundo pierde, porque que Norman sale enlodado de esto, a los ojos del pueblo sí. Como quiera que salga Norman, sale enlodado. Déjenme decir por qué. Si no encuentran evidencia y Norman no le quitan el fuero político, siempre va a decir el pueblo, algo hizo. O sea, el costo político siempre lo va a tener a su juicio. Por supuesto, ya lo tiene. Ya el costo político ya lo tiene. Si eso va a ser un valladar para vencer o no, bueno, estamos viendo ejemplos en el mundo como el de, voy a mencionar porque se casó Trump, ¿verdad? O Trump, que el hombre señalado por todos lados y sin embargo ganó las elecciones y aparentemente tiene un caudal electoral para las próximas más importante que cualquiera de sus contendientes. Sí. Entonces, a pesar de que lo estén señalando de otro fraude o de fraude político porque presionó a un presidente para que procesara al hijo de
su contrincante. Entonces, Doctor, para ir concluyendo este caso, ya vamos a escuchar su valoración también, Raúl. Solo, doctor Beltrán, sobre el punto específico de que el presidente mismo, Nayib Bukele, adelantara este caso y también cuentas vinculadas al gobierno lo hicieran, jurídicamente, ¿cómo afecta? Va. Para eso veamos antes por qué los diputados tienen fuero. El fuero es una figura que utilizó la Constitución para proteger que el determinado poder no utilizara el mecanismo judicial para castigar a sus opositores. Para eso fue hecho. Y por eso está esa figura del fuero, para evitar que el poder judicialice la persecución política. Entonces, el juicio, coincido que tiene que valorar el tema judicial, tiene que valorar el tema, pero también tiene que entender que esto pretende, como muy bien lo menciona René, la muerte política de Norman Quijano. Entonces hay que ver quién es Norman Quijano en toda esta cuestión. Resulta que Norman Quijano es el diputado más votado de Arena. Ha sido alcalde, candidato presidencial. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué Norman? Si hay, como mencionaba la abogada, señalamientos desde el 2003, el 2004, el 2008, el 2009, ¿por qué Norman? Claro, estamos frente a una campaña y uno sospecha. Y ahí, para contestar su pregunta, resulta que horas antes o días antes, las cuentas asociadas al presidente empiezan a publicar lo que va a suceder. Y el fiscal no había dicho nada. Entonces, ¿qué es lo que uno entiende? No, aquí o tienen infiltrada la fiscalía y les avisan lo que van a hacer con horas de anticipación, o esto es un tema absolutamente político. Entonces, la intromisión de las cuentas del Ejecutivo en estas cuestiones contamina todo, porque a partir de ahí ya uno dice, bueno, el caso no está sólidamente planteado, lo hacen extrañamente solo contra él cuando se mencionan otras personas, otros funcionarios de otros partidos, etc. Y entonces, esa intervención del presidente contaminando la prueba, y por otro lado, las cuentas de él anticipando, porque son varias horas de anticipación, donde dicen lo que va a pasar. Hay un video hasta un poco feo de un señor con un tacuacín en la mano diciendo, ya vas a ver lo que te va a pasar, y lo dice como 1 o 2 días antes. Entonces eso no puede ser, eso es persecución política del poder contra un opositor. Y esa es la naturaleza del fuero, perdóneme, si para eso está, para que simplemente un presidente no pueda decir, metan preso a fulano porque me cae mal. Tengo que hacer una pausa, Raúl, pero si quiere, en breve, sí, para agregar lo que han dicho pues los dos abogados. Un par de acotaciones. También llama la atención, y a mí pues realmente no ha dejado de hacerlo, el hecho de que también se está hablando de Ernesto Mason, que se ha distanciado un poco de la dirección del partido y que algunos lo han visto cercano o simpatizando con el presidente, que es también Ernesto Mason, hoy por hoy, a crítica de muchos, y a pesar de muchos que no lo compartan, el segundo político mejor valorado después de Nayib Bukele. Entonces también no deja de ser un poco raro, porque hasta dónde, por eso yo decía, hasta dónde nos pueden llevar hacia un nada más show político. Eso sí queda la pregunta hecha, porque si solo estuviésemos hablando de Norman Quijano, pues sería entendible los grandes desencuentros que ha tenido con el presidente, pero también estamos hablando de Ernesto Mason. Y algo que sí no quiero dejar pasar es que esto no es de ahora, si es que esto ya lo sabíamos, esto apareció en el 2015, se reveló en el 2015, 2016, hubo elecciones en 2015, hubo elecciones en 2018, Norman Quijano, a pesar de que ya se le mencionaba, siguió siendo el diputado más votado. Ernesto Mason se convirtió en alcalde. Entonces, sí hay un costo político, pero estarán calculando que ese costo político no lo es tanto como para afectar su carrera, de tal manera que, existiendo estos antecedentes, han seguido ocupando cargos públicos y la gente les ha votado. Tenemos un poco de memoria corta, pero sí creo de que no también debemos de ver solo lo que está por encima, lo visible. Tenemos que irnos un poquito más abajo en lo invisible.
Y ahí es donde quedan las grandes interrogantes. Bien, interesante. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos enseguida con más. No nos cambie. Bien, estamos de regreso esta mañana para hacer una valoración también del sistema judicial a raíz o a la luz de un informe que presentó la Iniciativa Social para la Democracia y un tema que está de fondo y que se habla muchísimo y tiene que ver con la depuración judicial, pero para tener contexto sobre esto, vamos a ver una nota periodística que preparó la periodista Guadalupe Bonilla sobre el tema. Adelante. Bien, no la tenemos lista, pero ese es el tema que vamos a abordar en este segmento. La Iniciativa Social para la Democracia dio a conocer a la luz de unos 6 casos emblemáticos, casos que se han conocido, donde decía el ISD que muestra el nivel de impunidad que existe en el sistema de justicia y el desafío importante que se tiene sobre esto. Antes de entrar en detalles, Raúl, ¿cuál es su valoración sobre lo que ha presentado el ISD de estos 6 casos emblemáticos? Bueno, sí, tuve oportunidad de leer el documento, el comunicado. Lo que ellos están haciendo dentro de lo que llaman una veeduría judicial, es dar seguimiento a lo que consideran son casos que no es que sea definitivo, pero asumen que presentan signos de corromper el sistema judicial, el sistema de justicia. Pues están haciendo su trabajo, igual lo hacen muy bien, pero también considero de que es un informe emitido a la luz de sus propias y muy personales consideraciones. Todos tendremos una opinión particular sobre uno u otro caso. En general yo tengo una opinión particular sobre el sistema judicial en su todo, en su conjunto. Y pues es que la gente percibe una sensación de impunidad, sin hablar de caso por caso. Pero sí me parece que es muy bueno que ellos pongan, digamos, en el debate y escojan ciertos casos, que incluso, pues no solo casos de funcionarios públicos, sino casos incluso privados, como ellos mencionan el caso de la vivienda, que es un caso que ha dado un poco de qué hablar, donde se presumen ciertos aspectos un poco raros, llamémosle así, por no decir otras palabras. Pero bien porque pues ponen en el debate, más allá de los casos mismos, esa misma situación o sensación de corrupción de la que está también pues inundada el sistema judicial. Entonces sí creo que el trabajo es importante. Ahora, analizar tal vez caso por caso, pues no estamos metidos de lleno en los mismos, pero se logra entrever que la dinámica o la tónica común o el común denominador de estos es, como decía, la sensación de impunidad y la mora judicial, porque todos ellos presentan antecedentes que datan de 1998, por ejemplo, y que por supuesto critican la consecución de fases procesales que han traído desde un juez que sobresee definitivamente, luego la Cámara revoca el sobreseimiento, lo ordena a juicio, luego se van a la sala anula la condena, dice ordena hacer un nuevo juicio. Es criticable, sí, porque a veces esto puede ser sujeto de influencias. El sistema judicial, como cualquier institución humana, no está exenta de no solo el error humano, porque los jueces también fallan, y muchas de sus resoluciones, yo como litigante que vivo de esto, me han hecho pasar agrias tardes, pero también es tema de criterio judicial. Pero en su mayoría también hay una gran cantidad de desidia, de insensibilidad, porque nosotros no solo pensemos en el hecho de que la justicia, pues como un ideal y como uno de los fines del Estado, que es garantizar justicia, seguridad jurídica y bien común, es algo etéreo, ¿no? La justicia es precisamente lo que el demandante, lo que la víctima que acude al tribunal, que acude a la fiscalía, que acude al sistema judicial, busca que le reparen su derecho. Entonces, a la luz de este informe, lo que hay pues es una crítica de un sistema judicial que está viciado de
impunidad, que se nutre de corrupción, que se nutre de mora judicial y que se nutre, diría yo, también de una gran alta dosis de incapacidad y de insensibilidad. Basta ir a los tribunales en cualquier clase de materia para darse cuenta que se critica el sistema de salud por cómo lo tratan en las instituciones médicas, en las unidades de salud, en los hospitales públicos. Pero si que tú vas a los tribunales, el trato tampoco es diferente. Y no hay ese sentido de empatía entre el que juzga y el que necesita recibir una resolución judicial. Se ven como un caso más, y muchos casos son contaminados por influencias de poder económico, influencias de poder político y, por supuesto, la infaltante corrupción. Porque también, hay que decirlo, corrupción no solo es el ofrecimiento de dinero, corrupción es el tráfico de influencias, corrupción es la falta de imparcialidad, corrupción es la selectividad, porque unos casos caminan más rápido, otros casos tardan una eternidad. Eso también es corrupción. Entonces, ¿de qué adolece el sistema judicial nuestro? En general, para ponerle una sola palabra, de desconfianza de parte de la población. La gente no confía. Sí. Y arriba, solo arriba de los partidos políticos, de la Asamblea Legislativa y de los... Sí, la Asamblea Legislativa, partidos políticos, arriba está el órgano judicial. O sea, para que veamos qué tan mal está en la percepción ciudadana, pues. Sobre lo que apunta Raúl, doctor, ¿cuál es su valoración, su interpretación? ¿Qué tanto pesan la impunidad de los delitos por corrupción sobre la negligencia que puede existir también en el sistema judicial? Bien, yo no soy tan negativo como Raúl en cuanto a mi percepción de la justicia. No es negativo, doctor, pero la realidad, bueno, la realidad golpea. Claro. Y sí creo que... Voy a repetir, Raúl, no soy tan negativo como tú. En el sentido de que la justicia en El Salvador ha avanzado, si la analizamos hace 20 años, 30, 25 años, la justicia en El Salvador ha avanzado. No solamente el campo penal existe en el Poder Judicial, hay otros campos de justicia que ni se valoran ni se dicen, pero que logran llevar tranquilidad a los hogares cuando se trata de justicia remedial, como la de familia, que se busca... que la armonía, la paz social, la fraternidad, etcétera. Perdón, la justicia tardía es injusticia. No existe la justicia tardía. No hubiese mora judicial. Es injusticia. No había mora judicial. No dejo de reconocer que el sistema judicial en el campo penal, porque a eso está referido Raúl. No, me refiero a todos los campos. Todos los campos, ok. Vamos a ver todos los campos. Esto nace de el planteamiento del ISD de 6 casos en televisión, de 6 casos emblemáticos que él considera que la justicia no ha actuado correctamente o, siguiendo tu opinión, que ha actuado negligentemente. Ni la negligencia, ni la corrupción, ni la desviación son elementos que se deben de valorizar en la justicia. Por el contrario, se debe combatirlo. Y yo estoy absolutamente de acuerdo con que aparezca el ISD en televisión, como lo estamos viendo en pantalla ahorita, señalando casos emblemáticos que a juicio de ellos ha habido o puede haber corrupción, o hay desviación, o hay injusticia. Vamos a ver. La justicia, como cualquier otro servicio público, pero este es de los más importantes, sí requiere un ojo avisor del ciudadano sobre cómo se está cumpliendo los valores de la justicia. ¿A qué me refiero? Técnicamente debería existir, y no lo existe organizado, existe desorganizado, pero organizadamente no, lo que se llaman los observatorios de las actividades de servicio. En el caso de la justicia sería un observatorio judicial que evite que la justicia, que ha cambiado, yo digo que ha cambiado porque ya no se juzgan papeles, ahora se juzgan seres humanos, con los juicios orales, con la cercanía del juez a la prueba, la evidencia la recibe con la inmediatez. Son principios que se desarrollan en la justicia. ¿A qué quiero llegar? Si bien se ha avanzado, hay problemas. Lo que hace falta es monitorear la justicia, y yo defiendo a capa y espada al ISD por lo que hace. No cómo lo hace, pero sí por lo que hace, lo defiendo a capa y espada. Tiene que haber más observatorios que pongan el ojo y denuncien
denuncien las crisis de valores que puedan haber en el campo de la justicia, especialmente. Veo que me estás quitando la palabra. Sí, tengo poco tiempo. Vamos a darle también el espacio al doctor Beltrán para hacer esta valoración. A su juicio, ¿cuáles son, digamos, las acciones o mecanismos para poder reducir el tema de la impunidad en el país a la luz de este informe que ha presentado el ISD con estos 6 casos en concreto, en específico? Bien. Uno de los problemas que se tiene para este tema en el órgano judicial es que el órgano judicial es autónomo. Y así como se tuvo que judicializar la reforma política electoral, porque al final fue la Corte Constitucional la que fue guiando la reforma, porque los diputados y los partidos no la querían hacer, hay que buscar un mecanismo, dado que el órgano judicial no da muestras de hacer su propio proceso, que como menciona René, de abrir la veeduría, que ya se ha venido planteando desde hace ratos. Yo recuerdo que Fusades, por ejemplo, en un momento planteó un estudio de ver el proceso como con ojo de ingeniería industrial, es decir, tratar de poder ir midiendo la eficiencia de las etapas, si las hacían bien, rápido y tal. Hubo mucha molestia dentro de los abogados en esa época, eran otros magistrados, por cierto, muy reconocidos y muy queridos, porque dijeron que la justicia no se podía ver por el lado de que era un proceso industrial, y en el fondo tienen razón. Sin embargo, no quita que el proceso debe ser eficiente, y los procesos no son eficientes. Además, no hay garantía que todos los procesos sean ineficientes o todo es eficiente, porque como muy bien señala usted, hay selectividad en los procesos, unos caminan rápido y otros no. Ese tipo de cosas no deberían de pasar, y para eso lo que debe tener un órgano de auditoría interno dentro de la Corte, que lo que vea este tipo de mecanismos, ¿verdad?, y lo haga con transparencia, o como han hecho otras sociedades, que le faculte a la sociedad civil, que le dé acceso a toda la información para que la sociedad civil pueda ir evaluando al detalle qué está pasando dentro de los procesos. El tema de la veeduría que menciona René, que me parece que es importante y que ya hace años, me acuerdo, que empezamos a hablar de esto y la Corte se cerró. Me dijo que no daba información. Entonces, no es esta Corte, entonces, hace ya por lo menos 10 años esta plática, que creo que con René Fusades estuvimos un poco por esos lados, pero yo creo que hay que retomar el tema. O sea, si la justicia no ha mejorado, yo coincido con René, de cuando yo fui ministro a esta altura, la justicia es diferente, tiene mucha más calidad. Cuando uno ve los fallos, tienden a ser mucho más sustentados, con doctrina sólida. ¿Pero no cree que el nivel de impunidad también ha crecido? Sí, pero eso tiene, en el tema penal, el problema tiene que ver mucho con la calidad de la acusación. Y el problema es que si la acusación es mal hecha, ábrelo, porque los defensores penales ganan bien y cobran por lograr soluciones. Entonces, el tema es que agarran todos los defectos de la investigación fiscal y se los hacen ver a los jueces. Entonces, puede haber un tema de corrupción, definitivo, puede pasar, pero también puede estar pasando un problema técnico. Entonces, yo creo que ahí es donde digo que la veeduría ciudadana debería poder tener la información necesaria para distinguir cuando estamos frente a un caso que pareciera que es corrupción, y cuando estamos frente a un caso que lo que es ineptitud, que es toda una forma de corrupción, pero no es por cobrar dádivas, sino que porque uno no puede resolver las cosas bien. Tengo que hacer un corte, pero vamos a regresar enseguida con más de esta entrevista. No nos cambien. Bien, estamos ya en la parte final de esta entrevista. En el estudio conversando con el doctor René Hernández Valiente. Nos acompaña también el doctor Francisco Bertrán Galindo y el doctor Raúl Mirón para hacer una valoración del sistema judicial a raíz del informe que presentó la Iniciativa Social para la Democracia, donde pone en evidencia varios casos que gozan, decía el ISD, de impunidad,
y donde hay un reto importante por parte del sistema de justicia. Decía el ISD, a manera de sugerencia, que la CICIES debería de dar seguimiento a estos casos, sobre todo donde están involucrados personalidades públicas. Y yo pregunto aquí, Raúl, sobre este tema, porque ¿cómo es que la CICIES, que no tiene capacidad investigativa, lo ha hecho o lo ha dicho la persona que está a cargo, Ronald Ochaeta, sino que es una institución, hasta el momento un convenio con la OEA que se ha firmado, que solamente va a dar seguimiento y asesoría de los casos? ¿Cómo pudiese, digamos, tener un papel importante en la parte de reducción de la impunidad? Sí, no, y ahora que digamos entramos a ese tema, yo he escrito un par de artículos sobre eso, le he dado seguimiento, y aquí lo que tenemos es unas CICIES de papel, como esto. Esto de las CICIES, no es nada, es simplemente una falsa bandera, como se suele llamarse en política, una cortina de humo, una falsa bandera. No pasa nada, no va a pasar nada, por lo menos, y en tanto y cuanto no lleguemos al 2021 y exista lo que posiblemente va a ser un cambio en la conformación legislativa, ese sería, digamos, el paréntesis o la pausa que podríamos darle a estas supuestas CICIES, pero por hoy no hay nada. Habrá un acompañamiento, una asesoría técnica, como se ha dicho, hacia la Fiscalía. Ya la Fiscalía incluso le presentó, le hizo la petición de asesoría y asistencia en 3 casos. El caso, si no me equivoco, el caso de Citrams, de Chaparral, sí, y el tema de los subsidios fraudulentos al transporte público. Pero en realidad, para eso, para un convenio, un simple convenio de cooperación y asistencia técnica, no necesitábamos que nos dieran a tol con el dedo durante mucho tiempo, haciéndonos creer que venía hoy sí el fin de la impunidad y que hoy sí venía una CICIES que iba a ser igual o mejor que la CICIG de Guatemala, cuando la misma ONU le propuso al presidente Nayib Bukele instaurar una CICIES tomando el modelo guatemalteco. Sí, de hecho, Raúl, tenemos una publicación del periódico digital El Faro donde precisamente habla de eso, de esta carta que fue enviada por la ONU en noviembre. Dice, la ONU propuso unas CICIES como la de Guatemala y Bukele prefirió la de la OEA. Naciones Unidas propuso unas CICIES con más márgenes de maniobra para apoyar a la Fiscalía en la investigación de casos de corrupción, pero el gobierno de Nayib Bukele prefirió el modelo de la OEA, que a la fecha se limita a dar asesorías técnicas y no investiga. 3 meses después de enviada la propuesta, el gobierno ni siquiera ha respondido a la ONU. Consultado al respecto, Bukele dice que el proyecto con la OEA fue más rápido. Doctor. Voy a coincidir. Ahora sí. Hoy sí, qué bueno. Ahora sí, contigo. En este sentido, estamos en presencia de un espejismo. Guatemala tuvo una CICIG que fue exitosa, metió a 2 expresidentes, a un presidente a la cárcel y a un expresidente a la cárcel, y entonces estamos ante una mitificación. Queremos que aquello que se hizo allá se haga aquí también exactamente igual. El presidente Bukele ha sido errático, vamos a decirlo como lo pienso. Todos tenemos derecho a equivocarnos, y habló de ONU, OEA, CICIES. No solo es papel, es un eslogan que nos está moviendo a engaño a todos los ciudadanos. Es un engaño. Se están burlando y nos están estafando con una etiqueta que se llama CICIES. No va a entrar. Ya lo dijo Ochaeta. Bueno, no puedo entrar porque hay una barrera constitucional que no me permite. Aquí solo puede investigar la Fiscalía con ayuda de la policía y judicializa. Punto. No hay nadie más que pueda investigar. Entonces, no me vayan a decir que va a venir una CICIES a ayudarle en el caso del Chaparral. Yo estoy de acuerdo en que no podemos en algunos casos caminar solos, porque la tecnología exige la cooperación internacional para poder tener eficacia, sobre todo en el campo de la prueba científica. Yo estoy de acuerdo. Y en el cuello blanco, en la científica, en lo sofisticada, en fin, la delincuencia ya ni siquiera tiene fronteras. Entonces, yo estoy de acuerdo en que tengamos cooperación internacional que fortalezca nuestras instituciones. Para que seamos capaces, autosuficientes para vencer el delito. Estoy absolutamente de acuerdo en la cooperación. Pero que ya no hablen de CICIES, porque eso es un eslogan. No solo es una idea, es una trampa que nos están llevando todos los días. Una trampa cazadores. Bueno,
Me gusta la expresión. Doctor, su valoración, ¿coincide con ellos? En lo fundamental sí, estoy absolutamente coincidente. Y ahora, yo creo que este tema de la investigación y la mejora de la investigación, yo he dicho mucho que sí, se va a seguir mencionando el tema CICIES con ese nombre, es Comisión Internacional contra la Impunidad. Eso es lo que quiere decir. Pero el problema es que la impunidad viene del poder. Es decir, yo no he visto que vayan a capturar a un ministro siendo ministro. Los dejan salir y después los van a capturar. Pero el problema es que cuando ya los van a capturar ya se llevaron lo que se llevaron o ya se gastaron lo que se gastaron. Si para romper el ciclo de la impunidad hay que ir a agarrarlos cuando son ministros. Y eso no lo he visto. Entonces, ¿por qué? Porque al final este tipo de relaciones, dependiendo del Ejecutivo, pues hombre, el agente del Ejecutivo no va a querer que sus pares los vayan a traer a la oficina, ¿verdad? Entonces, ahí hay un problema conceptual de fondo. Para que sea una CICIES en el sentido como se vendió contra la impunidad, tiene que estar separada del Ejecutivo. No puede estar bajo el Ejecutivo. Entonces, porque si no va a ser un instrumento, en caso que hagan investigación, contra los rivales políticos, que era lo que yo decía antes con lo de Norma. Y a eso creo que no lo debemos dejar que pase. Bien, tenemos que finalizar. Gracias a los tres por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias, doctor. Wendy, un placer. Con esto cerramos, será hasta el lunes. Fuerte abrazo. Buenos días.